Spotify, va a quedar grabado, y YouTube. Un saludo también muy especial a quienes nos ven desde Facebook. Compañeros, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. Aquí soportando, yo ya por dicha terminé el cuatri. ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo va todo? Buenas noches, compañeros. Les hablo desde Atenas. Acá nos encontramos con un buen clima eh, y súper felices y contentos porque ya estamos en el cierre del segundo cuatrimestre, esperando que todo termine bien, concluya bien y podamos iniciar la matrícula del tercer cuatrimestre de la mejor manera. Un gusto poder verles y estar con ustedes acá reunido. Un placer. Bueno, compañeros, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bonita noche. Acá desde Monteverde, un poco frío, sí. Este, todo súper bien. Yo estoy esperando resultados. Estoy nervioso, pero todo súper bien. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas noches, compañeros y compañeras. Todo bien aquí, pasados por agua, aquí en Sarapiquí, pasados por agua, pero gracias a Dios aquí donde vivo yo no nos llega el agua así fácilmente. Son otras comunidades. Y ya yo hace poquito, el lunes fue que entregué los últimos 3 trabajos, el domingo y el lunes. Vengo terminando los últimos trabajos. Ahora queda esperar las resoluciones, ¿verdad? A ver qué tal, pero con nervios. Así es, bueno, yo creo que todos estamos ya así, ¿verdad? Finiquitando los últimos detalles. Ya espero, bueno, que ya todos hayamos entregado todas las últimas trabajos y tareas que se nos asignaron, y a esperar los mejores resultados, ¿verdad? Y si es cierto, con estas lluvias que hemos estado teniendo, ahí nos pueden escribir en las comunidades si se han visto afectados, si han tenido alguna afectación o si todo bien por los lados donde nos están viendo. Les comento que el día de hoy, bueno, tenemos casos bastante interesantes, muy buenos para debatir. Bueno, chicos, el día de hoy, como decía Andrea, tenemos casos de casos, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a leer un poco sobre los casos que hemos tenido. Les voy a leer un caso sobre la estudiante preescolar. Comprendo que por el tema del mal uso de la inteligencia artificial hayan cambiado la metodología del estudio, pero realmente lo han hecho muy pesado, ya que la mayoría que escoge esta universidad es porque trabajamos. Muchos trabajos grupales generan una carga, sumando a esto la visita obligatoria por cuatrimestre de trabajo de campo. Genera inconformidad con los patrones, lo que pone en riesgo la salida de trabajo y el estancamiento de poder matricular un cuatrimestre más. Es importante que puedan tomar esto en cuenta porque en mi caso matriculo 3 materias del bloque, lo que genera muchos trabajos grupales y visitas en un periodo de 4 meses o menos, como este. Me ha generado mucha preocupación y desconformidad en mi lugar de trabajo. Bueno, compañeros, ¿qué les parece a ustedes, sus opiniones? ¿Qué les ha parecido esta situación? ¿Han vivido algo parecido? ¿Cómo algo de esto puede perjudicar, verdad? Sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes, también de Paula. Me gustaría escuchar una opinión suya, Paula. Bueno, compañeros, esto es muy real. Sinceramente, esto es muy real. Yo que soy estudiante preescolar, sinceramente uno tiene que jugársela con los bloques porque son demasiadas visitas a la escuela, muchos trabajos grupales y por lo menos en mi situación, por el momento no trabajo, pero sí conozco compañeras de la carrera que ellas a veces se desesperan por lo mismo, porque trabajan todo el día y tienen que estudiar en la noche y a veces son las 11, 12 de la noche y apenas se van acostando y tienen tal vez que levantarse a las 4 o 5 de la mañana porque entran a las 6 y es muy cansado. Y digamos, una carrera como la mía es muy complicado con todo esto de las visitas, los trabajos grupales, y ahora que están incluyendo en las materias, en todas las materias están incluyendo esto del mal uso de la IA,
Entonces uno tiene que tener un cuidado, pero un cuidado porque, digamos, uno lo escribe con propias palabras tal vez, y el profesor lo mete en el programa esos que están metiendo los trabajos, y ya les sale a ellos que uno de los apartados está con IA, que está hecho con IA. Y los compañeros y las compañeras tal vez lo hicieron a mano, se esforzaron en la noche haciéndolo, y ya pierden puntos porque se supone que están haciendo mal uso de la IA. Ok, esto para mí va muy de la mano, o sea, es algo muy personal, debido a que esto es la administración del tiempo. Entonces, hay que empezar también a veces a utilizar los calendarios o alguna herramienta que nos permita también administrar el tiempo. También hay que dar a conocer, la UNED ha dado varias charlas sobre el manejo del tiempo, el uso de herramientas. Entonces, para mí es algo muy, muy importante este tema. También sobre el uso de la IA, se ha dado a conocer cómo se debe de utilizar esta herramienta, porque es una herramienta, hay que recalcar, la IA es una herramienta, no debe pensar por nosotros. Entonces, eso es un tema muy, muy importante que se debe dar a conocer. Pero compañero Efraín, díganos, coméntenos, ¿usted qué opina sobre todo esto? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Y pues claro, yo entiendo la frustración de ese estudiante. Muchos venimos a la UNED precisamente porque trabajamos, y meter trabajos grupales obligatorios más las giras de campo es en un cuatrimestre corto sí genera un choque real con la vida laboral. Por lo tanto, sí sería bueno que hubiera más flexibilidad las fechas o formas de cumplir esas visitas para permitir y tener una mejor comunicación, coordinación, y que esas herramientas más bien sean de utilidad para estudiantes y no solo para profesores, porque al final en ambiente laboral, en espacios laborales, van a ser utilizadas y deberíamos ser capaces de poder aplicarlas correctamente. Y bueno, ahora bien, Andrea, me gustaría cederle el paso de la conversación y continúe con el diálogo, por favor. Muchas gracias, compañeros. Precisamente, ¿verdad? Muchos escogemos la UNED por los trabajos, ¿verdad? Sincrónicos y demás. Y como decía de nosotros, sin embargo, muchas veces se nos sale todo de control. Entonces es como muy difícil, ¿verdad? En el trabajo, por ejemplo, a mí me sucede mucho que tal vez tengo un horario planificado, pero de repente cambian planes o suceden cosas, y entonces eso demanda un poco más de tiempo. Entonces, en sí, hacerlo como estructurado a veces se nos sale de las manos, ¿verdad? A eso agregamos los que tenemos hijos, que tenemos que sacar el tiempo para compartir un rato en familia y demás. Entonces sí es muy incómodo, más específicamente cuando son trabajos de campo. Organizarse, cuando son individuales todavía uno tiene un poco más de chance, pero cuando es grupal es como muy frustrante ponerse de acuerdo entre todos y que todos logren calzar y cuadrar el mismo día. Entonces, totalmente de acuerdo. Y parte de lo de la IA era lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que teníamos cierta molestia incluso porque, exacto, cada vez que se nos exige un lenguaje académico de nivel, pero si tenemos ese lenguaje académico, entonces, ¿verdad? Nos están diciendo que estamos utilizando inteligencia artificial, entonces es como muy contradictorio. Los profesores utilizan la inteligencia artificial para calificar los trabajos. Entonces es un tema pues que comprendemos al 100%, creo, y nos identificamos con la compañera. El poder sacar ese espacio, ese tiempo, poder coordinar, realmente muchas veces pasa el cuatrimestre uno como en esas carreras y en esas frustraciones. Y no sé si nos vamos de una vez con el caso número 2 o si... Ok, tenemos un caso sobre un estudiante del diplomado de informática, el cual nos dice lo siguiente: soy una persona que no tengo mucho tiempo, y aunque lo tenga, muchas veces la UNED, tutores o cátedras no son claras. Piden abarcar 2 capítulos de más de 40 páginas.
cada uno en 2 semanas, que lo aprendamos y lo escupamos todo en un examen. Esto no se siente como aprender realmente. Muchas veces he considerado salirme de la UNED por el mal manejo y poca claridad de las materias. Considero que muchas veces no son amigables con la persona trabajadora y que no toman en cuenta que uno tiene una vida personal fuera del trabajo y de la universidad. Compañeros, díganos, coméntenos, ¿ustedes han vivido algo parecido? ¿Qué opinan sobre esto? Paula, ¿vos qué opinás? Bueno, este caso es muy particular. Sinceramente, este caso es muy particular porque no solamente pasa en la materia de informática, pasan en varias de las carreras que tiene la UNED y los mismos estudiantes llegan a un punto que dejan botado. Y el plan es que uno se esfuerce por sacar esa carrera que tanto uno ha soñado en sacar, ¿verdad? Pero cada vez, siento yo que cada vez en muchas de las carreras los profesores están siendo un poco más exigentes, más complicados, y esto afecta a los estudiantes, más que todo a los que, como decía este caso, a las personas trabajadoras, porque como dije anteriormente, tal vez tienen que irse a trabajar de 6 de la mañana a 3, 4 de la tarde, llegan a las casas, descansan tal vez 1 horita, mucho 2 horitas, y tienen que ponerse a leer 20, 30, 40 páginas y terminan con la cabeza, con dolor de cabeza, porque ya ahí tienen que leerse todo eso en ese ratito de la noche, y tal vez empezar a hacer que un ensayo, o en el caso de la informática, tienen que empezar a hacer códigos, que son muchos códigos, que son palabras hasta, digamos, en mi caso, mi esposo está sacando esta carrera de informática y a veces yo le digo, ¿qué son estas palabras? ¿Qué es esto? Y me dice, esto sirve para esto. Y él intenta ahí explicarme, y yo así como, pero digamos, las personas que trabajan es cansado, sinceramente es cansado, porque ya ahí los profesores les exigen demasiado, pero no ven, como este compañero o esta compañera, no ven que está pasando esta situación, que esta persona trabaja y ellos lo están sobrecargándole a su cuerpo, a su mente, y ellos se esfuerzan, porque mucha gente se esfuerza por sacar la carrera, porque es lo que aman, es la carrera que aman, y se ve ya el tiempo, a los años se ven demasiado cansados, porque como han tenido que esforzarse de más, entonces tienen que luchar para mantenerse ahí. Y como le dije anteriormente, muchos estudiantes se van de la carrera, o piensan que al cambiar o a otra carrera va a ser menos la dificultad. Compañero Efraín, ¿qué le parece a usted esta situación de este caso? Muchas gracias, Paula, por permitirme compartir mi opinión. Bueno, yo coincido en que a veces la comunicación de tutores y cátedra no es la correcta, no es completamente clara, tal como nos gustaría que fuera, para poder primero sentirnos cómodos y luego poder permitirnos la flexibilidad, tal como de estudiantes que algunas veces trabajamos y otras veces ocupamos de nuestro tiempo para realizar otras actividades fuera lo más razonable. Y al mismo tiempo nos solicitan que aprendamos demasiada materia en muy poco tiempo, lo cual se vuelve algo demasiado agotador. Y bueno, eso hace que la persona memorice para el examen en vez de aprender de verdad. Y bueno, eso nos va a afectar a futuro. Vamos a tener que volver a movilizarnos y a pasar por esa etapa que se supone que ya habíamos completado y habíamos ganado. Y por lo tanto, creo que es justo lo contrario de lo que se supone que ofrece la modalidad a distancia, por lo que si pudiéramos
mejorarlo y estaríamos aprovechando de una herramienta y una modalidad sumamente exitosa y llena de esa gran oportunidad de darnos una educación súper provechosa y evitar esos comentarios. Por lo tanto, y considero que sí hay cosas que se pueden mejorar todavía, a pesar de tener este gran beneficio, podríamos mejorarlo mejor dependiendo de nosotros y de, por supuesto, los profesores y la cátedra, pero es algo que debe razonarse y debe considerarse para el resto del tiempo. Y bueno, pues, Andrea, te cedo el paso para que des tu comentario y me gustaría escucharte. Muchas gracias por el espacio y permitirme dar mi opinión. Gracias, Efraín. Y vean qué interesante, compañeros, cómo vamos conectando ambos casos, ¿verdad? Que justamente es como la falta de tiempo entre el caso número 1 y el caso número 2, hay una interconexión bastante interesante. Entonces aquí yo me hago la pregunta, ¿realmente nosotros como estudiantes estamos siendo escuchados tanto por los tutores o por las cátedras, o hay una gran brecha de falta de comunicación? Porque como bien lo decíamos, reitero nuevamente en el capítulo pasado, la falta de comunicación, la falta de respuesta por parte del tutor, muchas veces hay materias que incluso ya no están presentando tutorías, que era como lo que uno también tenía como guía para irse ayudando y demás. Entonces, si a esto le sumamos trabajos extensos con falta de tutorías, estamos viendo evidentemente una baja en la calidad de aprendizaje que vamos a tener, ¿verdad? A eso le adicionamos el corto tiempo para trabajos sumamente extensos o que requieren, a mí me pasó en una de las materias, era un trabajo sumamente extenso y me pedían un mínimo de 10 páginas, que yo ese ensayo no lo iba a sacar en 10 páginas jamás. Y el profesor quería que resumiéramos lo máximo posible, ¿verdad? Y era increíble. Y si nos pasamos, no era calificativo, sino era solamente informativo, no era evaluativo. Iba a ser nada más información adicional que era exclusivamente para el tutor. Entonces acá podemos ver de falta de comunicación, tanto con los tutores también, así como la cátedra, porque yo creo que estos son casos que se siguen dando y se siguen repitiendo, y pese a que los estudiantes hablamos y indicamos, pues no hay una mejoría ni un cambio. Entonces eso sí es como importante para ponerlo en un debate, ¿verdad?, con la cátedra o con los tutores para que tomen acciones al respecto. Y les... Bueno, compañeros, di muy interesante, la verdad, todos esos aportes que hemos dado, más que todo, sí estoy de acuerdo con el muchacho, y como dice Andrea, sí, tienen un relación los dos casos con lo que sería la parte de tiempo, porque sí, bueno, en mi caso también yo trabajo y ahorita estoy sacando las generales, pero siempre los profesores, gracias a Dios, los que yo he tenido, sí se han puesto como un poco la camiseta y sí nos han explicado y todo, para poder, ¿verdad?, nosotros entender también la materia, digamos, porque sí, como este caso, sí he tenido amigos que están llevando una carrera de informática, que sí les exigen mucho y también trabajan, entonces de ahí cuesta, ¿verdad? Igual al final tiene uno la recompensa, pero igual cuesta más, ¿verdad? Esa situación. Entonces, ya para ir terminando, Albán, no sé si querías agregar algo más. Ok, sí, digamos, como dijo la compañera, estaba muy relacionado con el caso anterior. Vemos que muchas veces los profesores, la cátedra o la UNED como organización y universidad no ven más allá de que somos estudiantes, no ven que tenemos responsabilidades, asuntos personales, familiares, el trabajo, etcétera. Entonces esto hace muy difícil a veces
el seguir con la carrera. Y como decía la compañera, hay muchos trabajos que son muy extensos, entonces una persona que vaya muy apretada de tiempo, sí le va a afectar bastante. En mi caso, tengo un conocido de mi carrera que él tiene 2 trabajos y ya la carrera, él matriculó 4 materias, si no me equivoco, y sí se está viendo bastante afectado. Entonces sí es bastante complicado. De hecho, por acá nos están comentando de Alba Lobo, que dice: vengo por todo el tema que se ha dado en este cuatrimestre con la materia de empresarialidad. Y el comentario de Johan Chacón, que dice: tengo una duda. Hay profesores que califican y ponen el uso de la IA, pero no prueban o demuestran con hechos el supuesto uso de la IA. Según el criterio de los tutores, se supone que correos con consultas y correos con consultas y nunca responden los tutores. Es, ¿verdad?, parte de lo que veníamos diciendo, que es una problemática, ya vemos que de varios estudiantes, varias personas estudiantes, el criterio que ellos tienen para decir, bueno, está utilizando una IA, ¿verdad? Y no lo demuestran con una prueba clara. A lo que a mí me pasó personalmente en una ocasión fue que dijo que por ciertas palabras que yo había puesto se entendía que tenía como el uso de ella, pero lo que me marcaba mi tutor en ese momento eran partes concretas que parecía que a este Turnitin que ellos usan para calificar da una similitud con una respuesta generada por inteligencia artificial, pero en sí no tienen la prueba fidedigna que diga sí, Andrea usó inteligencia artificial para realizar este trabajo, ¿verdad? Entonces aún más se suman frustraciones, aparte de lo que es el tiempo, los trabajos en grupales. Ahora estamos también teniendo la problemática de nos están calificando con uso de IA y no tienen una prueba fehaciente de que digan sí, lo de una inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a mostrar este otro caso que sinceramente con este caso yo me siento, con esta estudiante de administración, me siento súper identificada con lo que ella puso. Y dice: trabajos en grupo, lo peor que pudieron poner. Se supone que la U es a distancia y usted debe estudiar a su ritmo. Lo más feo es estar jalando a la gente y tras de todo, con gente que uno no conoce. Lo peor propuesta que pudieron imponer, deberían de eliminar eso, porque al final uno depende de los demás cuando lo ideal es depender de cada uno, porque uno hace el esfuerzo para aprender y la mayoría solo estar, no le interesa aprender, solo pasar la materia. Compañeros, ¿qué les parece esta situación? ¿Han pasado por algo así? ¿Alguno? Efraín. Bueno, es claro que los trabajos en grupo son de los temas que más quejas generan, ¿verdad? Porque uno elige la UNED, lógicamente, por la flexibilidad de estudiar a su propio ritmo. Y terminar dependiendo de compañeros que uno no conoce ni puede contactar fácilmente, rompe literalmente con eso esa conexión, ese vínculo que uno considera que forma parte de la lección que uno tomó anteriormente, ¿verdad? Y bueno, no todos aportan igual y al final quien sí se esfuerza carga más con el peso. Entonces es totalmente válido esta queja y pues en consideración que puede mejorarse, pues el acceso al contacto con los compañeros. Creo que cuando uno está iniciando el cuatri, así uno ve con quién está compartiendo el curso, pero hasta ahí. A veces los foros de presentación que están en cada curso dentro del entorno no son utilizados. Entonces también es parte de uno como estudiante y su responsabilidad, ¿verdad? De si uno entra a estudiar,
pues nada cuesta comunicarse entre los estudiantes y crear comunidad estudiantil, comunidad universitaria, que aunque sea una universidad virtual, pues es necesario, ¿verdad? También. Entonces sí es entendible que es un gran reto y más para personas que trabajan. Sin embargo, el hecho de que no se utilicen o no se vea un gran flujo de comunicación, pues de ahí deberíamos de preguntarnos antes si realmente es el verdadero momento para comprometerse con uno mismo y con la sociedad, con las personas, y dar su aporte verdadero eh, si llegara uno a enfrentarse a un tipo de reto como este, que es trabajar en equipo. Bueno, pues esta es mi opinión y considero que puede aprovecharse bastante. Pues Andrea, no sé si quisieras compartir algo más o comentar lo que te llevó a la mente en este rato sobre el caso número 3. Hoy sí, trabajo en equipo, trabajos grupales es algo que cuando yo lo empiezo a leer, yo digo, ay Dios, es demasiado cansado primero tener que andar buscando a las personas, ¿verdad? Porque como bien lo decías, el foro de presentación muchas veces es como por cumplir y listo. Ahí lo dejé porque me sumaba tal vez unos puntillos y ahí no es como otro tipo de universidad, ¿verdad? Obviamente estamos a distancia, donde no podemos socializar o conocer en sí si la persona es responsable, si está llegando a clases, ¿verdad? Y tener como esa comunicación más asertiva para nosotros pues queremos, ¿verdad? O el ideal. Entonces, a mí me pasa mucho, compañeros, y aquí ya donde lo voy a decir, ya me voy a sentir como la abuelita, porque me pasa mucho con compañeros de curso sumamente jóvenes, chicos que vienen saliendo prácticamente del colegio, que como dice uno, y esos chicos son los que más cuesta, los que uno tiene que estar jalando como si fuera la mamá, estudie, estudie, haga, haga. Entonces, es para mí cuando yo veo esas fotitos de perfil así, los pollitos saliendo del colegio, yo digo, ay, Dios mío, qué frustrante, porque debería más bien de tener toda la energía, chiquillos que tal vez están dedicados solamente a estudiar nada más, ¿verdad? Que, ay, es que me quedé dormido, perdón, compañera, no me pude conectar para ponernos de acuerdo, y yo así como, ok, y tiene que estar uno, compañero, recuerde su parte, por favor, su parte. Y venimos, lo seguiré diciendo, ¿verdad? Eh, Pasan o quieren las materias así como de que hacer el mínimo esfuerzo y lo dejan seguramente, probablemente todo último momento, entonces en el último minuto pasan 2, 3 personas el trabajo para yo poder agregarlo y me traen exactamente la misma información, o sea, descargaron de ChatGPT o no sé, la consigna y me están dando exactamente los mismos trabajos y yo. Entonces, últimamente he tenido muy mala suerte con los grupos que me ha tocado. Yo no sé por qué será que la vida no me quiere en ese sentido, que no me ha tocado un grupo que yo digo, uy, qué bien, qué dicha. Me ha tocado correr bastante con esos trabajos y me los han calificado pues bastante malitos. Precisamente por eso, ¿verdad? Uno siente que no hay compromiso, de que, hey, como uno diría, de verdad, chicos que están enfocados principalmente en el estudio, es así como, no, sí, yo le pedí un poco de ayuda a la inteligencia artificial, pero ahí yo te lo anoté en las referencias bibliográficas, lo cité y yo, no, pues wow, muchas gracias, ¿verdad? Pero me están dando el mismo contenido, entonces es bastante frustrante en ese sentido, o sea, yo diría que los trabajos en grupo deberían de reducirlos mejor, no sé, ¿qué? Compañero Justin. La verdad sí, totalmente de acuerdo con los trabajos en grupo, con esas situaciones que han pasado. Yo siento que no estando también, solo acá, porque es virtual. Creo que en todo lado, en la mayoría de universidades sí ha pasado esas cosas y están pasando. Entonces, es un poco frustrante saber que uno le está poniendo bastante el trabajo, y todo,
para que al final el trabajo se multiplique. Un trabajo que tiene que ser de 4 tiene que ser de una persona. Entonces de ahí no, al final, digamos, no es justo, pero de ahí, si toca, toca, ¿verdad? Pero de ahí, para las personas que nos están oyendo, si son chicos, como dice la compañera Andrea, chiquillos, pónganle, porque de atrás de todos estamos nosotros, no sabemos, ¿verdad? Quién está, quiénes son los compañeros que nos toca, ¿verdad? Pero tal vez le están pulseando, ¿verdad? Y nosotros, digamos, por ser menores o así, decir, ay, no. Ahí ahorita, como dice la compañera, ahí a los últimos minutos le pregunta a ChatGPT y lo envío y ya. No, o sea, no se vale, la verdad, sí. Pero sí, seguimos con Albán. Albán, a ver qué nos cuenta sobre este tema, algo interesante. Bueno, la verdad a mí sí me ha tocado bastante rudo con este tema. Bueno, yo sí, digamos, soy medio joven ahí, ¿verdad? Pero fuera de la universidad y en otros cursillos y cosas así, me ha tocado lidiar con compañeros bastante complicados en este tema de trabajos en grupo. Y vienen y solo meten un prompt ahí medio hecho a ChatGPT o otra inteligencia artificial y viene, copia y pega y eso es lo que manda. Y o sea, como dice uno, manda huevo, uno se esmera por los trabajos y hacerlo de la mejor forma posible. Aquí para mí lo que hay que hacer en primera instancia es hablar con el compañero y decirle, ve, todos estamos poniendo de nuestra parte, manda huevo que vos no hagas lo que te corresponde o faltes en ciertos momentos especiales del trabajo. Ya si él no acata o no pone de su parte, para mí tocaría pasar a hablar con el profesor, darle a conocer la situación para ver qué se puede remediar en este caso o qué se puede hacer en esta situación para que no salgamos nosotros afectados como estudiantes y que hacemos nuestra parte y que cada uno tenga como la parte que se merece y el reconocimiento de que se vea reflejado en sus notas. Compañera Paula, no sé si vos tenés algo que decirnos sobre este caso o un comentario. Vieras que sí, digamos, era lo que les quería contar, pero quería ver las opiniones de ustedes primero y después contarles mi situación, por qué me siento identificada con este caso. El año pasado me pasó una situación que me tocó un trabajo en grupo con 4 personas y me dejaron a mí montar el trabajo, buscar las referencias bibliográficas y no me acuerdo, el de poner lo que las compañeras iban a pasar. Yo les dije a las compañeras, ellas están haciendo un trabajo de 5 páginas y yo les dije a las compañeras, este trabajo es muy pequeño, este trabajo ocupa ser más extenso. Ellas no estuvieron de acuerdo conmigo. Yo ya había subido mi parte de las referencias y ellas, como no estuvieron de acuerdo conmigo, lo más factible que hicieron fue, una dijo, yo me encargo de montarlo y sacamos a Paula. Pero ellas lo hablaron entre ellas y me sacaron y yo perdí ese trabajo. El profesor a mí al final me puso 0 y yo intenté explicarle al profesor y todo y el profesor no me puso mente, no me respondió, no nada. Este cuatri que estamos, me pasó otra situación también con un trabajo grupal y en este trabajo grupal éramos 3 y una compañera que se metió, que yo no conocía, se metió y dijo, yo quiero hacer la portada, el desarrollo, la parte A, la referencia mía, una parte de la conclusión. Ustedes peleen entre la parte B del desarrollo y el resto de las conclusiones. Nos dejó muy poquito a mí y a mi otra compañera. Al final la dejamos y me pasó un trabajo completamente horroroso. Cosas que uno se queda así como decían ustedes, hasta se nota que fue hecho con IA, porque uno lo lee y se repetían las palabras, estaba totalmente desacomodada la información, las referencias, ella puso una referencia, todas las referencias a la mitad de la página y la última referencia se pasó a la siguiente página.
Se pasó a la siguiente página y todo estaba así, y ella puso punto final, puso en el comentario del foro, punto final, déjenme todo así como está, no me cambien nada. Y a mí no me gustó eso porque yo sabía que íbamos a perder un montón de puntos. Digamos, yo me guío mucho por la rúbrica y yo sé cómo los profesores quieren un trabajo bien hecho, un trabajo universitario, porque mi esposo me ha enseñado eso, cómo se hace un trabajo de verdad universitario. Y yo le puse ahí la retroalimentación, compañera, no, esto hay que corregirlo. La tabla comparativa, ella puso 12 palabras en la tabla comparativa y lo que el profesor en la rúbrica estaba pidiendo era solo 4 palabras, que eran los 4 nombres, los 4 conceptos y 4 ejemplos. Y ahí se cumplían los 12 puntos de esa rúbrica. Pues ella decía que no, que eran 12 palabras, que esas 12 palabras eran así, que se las dejaran. Y no ponían los ejemplos de ninguna palabra, solo ponía el nombre y el concepto. Vieron, tuve una situación, tuve que escribirle a la coordinadora de la cátedra, tuve que luchar, y al final, gracias a Dios, Rosmary, ella nos ayudó bastante, y al final yo y mi otra compañera cambiamos la parte de esa compañera, y a esa compañera la dejaron sola, porque como esa compañera nunca estaba de acuerdo con nosotras, entonces Rosmary, ella la sacó del grupo de nosotras, y a nosotras nos dejó, a mí y mi otra compañera nos dejó juntas, y prácticamente nos ganamos el 10. Con lo que yo le dije a mi compañera, ya nos calificaron, hace poco nos calificaron, y prácticamente el 10 es un 9.5 nos dio. Y como le dije, solamente porque en un apartado le apareció al profesor que habíamos usado ya. Eso fue lo que nos quitó el 0.5 que nos faltaba para el 10. Pero digamos, por eso les decía que me sentía identificada con este estudiante de administración, porque ya son 2 veces que me pasan con los trabajos grupales. Ahora sí, Efraín, su caso. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos al caso número 4. Este caso es de un estudiante de gestión secretarial de la oficina. Procedo a leerlo. Nunca pude ver las tutorías grabadas de una clase y por más que le dije al profesor, nunca hizo nada, dijo que era yo. Y lo extraño que fue solo con él, con los demás no. Me decía en la plataforma que el responsable no me había incluido en su grupo y así terminé el cuatrimestre a lo que yo pudiera. Este cuatrimestre no matriculé por miedo a que me pasara lo mismo sin obtener una solución. Bueno, ¿qué les parece esa situación, compañeros y compañeras? ¿Han pasado por algo así? Andrea, contame vos primero. Luego me gustaría escuchar a Justin, Albani y Paula, pero inicia vos si podés. Gracias. Pura vida, bueno, yo honestamente a nivel personal, ahorita que estoy trabajando me queda muy poco tiempo, entonces he podido ver las tutorías sin o sea, no llevarlas en vivo, ¿verdad? Pero me resulta fácil poderlas ver ya cuando están grabadas y no he tenido ningún problema. Acá está viendo otro comentario también para agregarlo a este caso de Johan Chacón, que dice que hay algunas tutorías que las dan unos días después de haber entregado el trabajo cuando debería de ser antes de entregarlo para saber que uno cambia, para saber cómo qué cambiarle, nos dice acá por acá Johan Chacón. A mí en lo personal ninguna tutoría me ha chocado con la entrega del trabajo, todas las que he tenido han sido con anticipación, por dicha, y todas las que he tenido en este cuatrimestre que conectarme ya de manera asincrónica, pues todo bien, por dicha. Nunca me he llegado así como ningún chascarrillo de que la tutoría no está o no tengo acceso a, pero es también, ¿verdad?, comprensible que la compañera de secretariado
haya tenido esta situación, y ahí vamos nuevamente a lo que decía yo antes de la falta de también de los profesores, porque si bien la compañera dice que no tiene acceso, que no pudo ver la tutoría, ¿verdad? Creo que está de más que el tutor, me ha pasado en algunos casos que no he logrado ver el link de la grabación, que usualmente tenían la fecha, siempre mandaban un recordatorio, y después de que pasaba la tutoría, lo que hacían era que enviaban al foro de dudas el enlace con la grabación. Entonces, andar buscando ahí en el entorno a ver dónde la encontraba, ahí ya estaba a la mano. Entonces, pero de ahí no todos manejan o trabajan de la misma situación, ¿verdad? Entonces, por ahí también es como una falta de consideración, de comunicación, y ahí vamos también a lo que es apoyarse en compañeros, ¿verdad? A veces tenemos estos famosos grupos no oficiales de WhatsApp, ¿verdad? De que tal vez hoy en la tutoría para que nos acordemos, hoy en la entrega del trabajo. A mí en lo personal esos grupos me han servido no solo para pelear porque pero me han servido mucho porque por lo menos me recuerdan que estoy con las fechas, porque llevo este cuatrimestre, llevé 3 materias y tenían todas fechas diferentes, entonces a veces uno tiende también como a confundirse. Entonces ahí yo pienso también que fue un poco de falta de empatía del profesor. Darle la grabación, el link de la grabación no estaba de más, ¿verdad? En ese caso, que tal vez le hubiera servido un poco más a la compañera. Sí, no, como dice la compañera, siento que sí fue como raro, extraño, porque la verdad, no he escuchado, hasta ahorita he escuchado comentarios así. A mí no me ha pasado de momento. Siempre los profesores ponen la grabación. Si yo no me puedo conectar por X o Y situación, siempre ellos mandan el link de la grabación para que nosotros podamos acceder a ella, ¿verdad? Por cualquier cosa de que no podamos asistir, pero sí de muy mala nota, la verdad, como dicen ahora los chicos de ahora, cero de aura, ¿no? Muy mala nota, la verdad, sí, pero sí siento que esto se debería como hablar, digamos, para esto son estos espacios, para conocer casos que tal vez no nos están pasando a nosotros o a nuestras amistades, y repasar y ver qué pasa y hablar, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Para que sepan que estamos evacuando esas dudas y cosas que, digamos, tal vez no estemos de acuerdo, ¿verdad? Albán, ¿tú tienes algo que decir? Ok, sí, de mi parte, yo al menos he podido estar en la mayoría de todas las tutorías. Muy pocas veces me ha tocado que era una grabación, pero teniendo en cuenta este caso, ok, aquí donde estamos viendo a la universidad como principal promotor a la educación y principal forma de autoridad, ¿por qué no se ha dado un acompañamiento a los estudiantes donde les pregunten cómo van, que si han podido cumplir con todo, que monitoren también todos, bueno, la mayoría por lo menos de las clases, porque se entiende que no se podría todo? Entonces aquí donde entra la UNED como principal o como la primer forma de enseñar, bueno, primer autoridad que tenemos nosotros. También tener muy en cuenta que muchos profesores muchos profesores no se han dado o no han tenido un acercamiento real con los estudiantes, no les dan la importancia que les deberían de dar, porque nosotros venimos a aprender y esto es como si nos estuvieran encadenando. Entonces, como se dice, manda huevo que no nos den estas oportunidades y que no se dé una solución ante estos problemas. Entonces sí es bastante bastante preocupante este problema. Pero Paula, ¿vos qué opinás?
A mí hasta el momento, gracias a Dios, no me ha pasado esa situación de que no pueda ver el link o digamos que no me pueda conectar a una tutoría, pero sí sé de personas de mi carrera, compañeros y compañeras, que han dicho y han puesto en los grupos que el profesor puso el 17 se entrega el proyecto tal y la tutoría es el 20. Y ellos dicen, ¿cómo me voy a quitar la duda de cómo se hace este trabajo si la tutoría es después de que uno entregue el trabajo? Entonces, muchos lo que han hecho, digamos, en la misma carrera, porque como son diferentes profesores, es que tal vez otro compañero que ya tuvo la tutoría le pasa el link a ese compañero y el compañero se conecta y tal vez se aclara la duda, entonces puede terminar y realizar el trabajo. Pero es lo que he escuchado que hacen así como para apoyarse unos a otros, ya que a veces los profesores ponen las tutorías, no se fijan que el trabajo tal vez se entrega en tal fecha y ponen la tutoría después. Y digamos, es algo que deberían ellos tener más pendiente, más consciente en la plataforma, que si saber de que si se entregan tal fecha, tienen que, ojalá unos 3-4 días antes de la entrega, conectarse a ver si hay algunos compañeros estudiantes que necesitan sacarse esa duda de si ese trabajo lleva tantas páginas, si ese trabajo se necesita hacer así. Es lo que en mi pensar que deberían hacer los profesores para poder ayudar a los estudiantes, ¿verdad? Compañero Efraín. Compañeros y compañeras, muchas gracias nuevamente por sus comentarios. Se aprecia demasiado concebir y observar empatía en cada uno de nuestros comentarios y pues razonamientos cercanos con el mismo. Para concluir este caso en particular, debo mencionar que es un caso preocupante porque muestra un vacío de responsabilidad. El profesor le echa la culpa al estudiante y la plataforma no lo respalda. Por lo tanto, al final se coloca al estudiante como la pieza más débil y se supone que la educación es un espacio de transformación para hacernos mejores. Entonces, pues sí, iniciamos desde muy abajo y luego cuesta que se valore ese esfuerzo, lo cual le hace más cansada y más pesada la vida. Luego que la persona decida no matricular por miedo a que se repita lo mismo en el siguiente cuatrimestre sin haber tenido una solución real, deja ver que faltan canales claros para resolver estos problemas técnicos o administrativos. Y bueno, pues me gustaría también añadir que sería bastante provechoso como estudiantes aplicar la investigación y forzar una solución. Pero si se logra aplicar la investigación, costaría muchísimo más que suceda algo como esto, que nos falten un respeto de esta forma, que no nos permitan integrarnos al curso y a los recursos de la materia. Por lo tanto, sí, les insto a que apliquen la investigación cuanto más puedan, va a ser mucho más provechoso. Y nuevamente, muchas gracias, compañeros. Se percibe una aura de empatía en estos momentos, lo cual es bastante favorable para los comentarios y para cada caso. Ahora bien, Andrea, te cedo el paso para que continúes con el siguiente caso. Adelante. Muchas gracias, Efraín. Y bueno, ya este es la cerecita del pastel, el último caso que tenemos por acá. Invitarlos nuevamente a que estén llenando los formularios. Recuerden que todo es absolutamente confidencial, es el espacio creado para nosotros, los estudiantes, para poder
darnos a entender, para que nos puedan escuchar, para identificarnos con casos en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, seguirle dando like y comentar también si han pasado por alguna situación similar. Y bueno, y este es el último caso, que dice, es un estudiante de licenciatura en docencia. Dice: aprobé todas las materias en el 2014 con notas sobresalientes. Sin embargo, tuve que desertar con mi trabajo final de grado. Nunca tuve una verdadera guía de docente o tutora. Cuando matriculé lo hice por seminario de graduación y sin permitirme culminar el plan que matriculé. Me pasaron la tesis, cada semestre las indicaciones cambiaron en cuanto a forma, no a fondo, al punto de que me frustré y dejé todo tirado. Siento que jugaron conmigo y mi deseo de superarme no es justo. Esto, bueno, es un tema sumamente delicado, de verdad. Me imagino, ¿verdad? Para esta compañera. Cambiando las reglas, cambiando y honestamente inhumano, ¿verdad? Y donde evidentemente para que desertara no hubo tampoco esa paso de tutores que le dieran el apoyo o el respaldo para poder culminar, ¿verdad? Y qué frustrante es tener que dejar los estudios que tanto nos han costado, que tantos años nos han costado, y más ya así a punto de culminar. No sé cómo lo ven ustedes, compañeros, definitivamente una mala gestión, estarle cambiando el plan, definitivamente algo que no tiene justificación. ¿Qué pueden comentar? Bueno, sobre este caso, la verdad sí, como dice la compañera Andrea, sí es un poco indignante, la verdad. Sí, de parte, digamos, del apoyo del profesor y así, que le estén cambiando, ¿verdad? Lo que sería, las formas, ¿verdad? Y todo, y que al final no pudiera, culminar con eso. Claramente hay que tener empatía con esa persona, porque no es justo tampoco, ¿verdad? Como dice el comentario. Albán, seguimos contigo con algún comentario. Ok, sí, yo aquí veo una gran similitud, no a gran escala, pero sí una similitud con el caso 2, donde vemos que no hay compromiso de la cátedra, de la universidad o de los profesores, o la misma claridad que ellos tienen. ¿Por qué? Porque están cambiando las reglas de los trabajos o lo que deben de hacer y no hacer. Entonces, como se dice normalmente, es una jugadera lo que se tienen con los estudiantes. Entonces sí es algo bastante preocupante que puede llegar a perjudicar esto a nosotros como estudiantes, qué afectaciones. Y también hay que ver que la universidad debe mejorar bastante en ese aspecto, porque ya no son pocos los casos que nos han llegado así. Entonces es algo muy, muy, muy preocupante y muy delicado que abarcar. Pero Paula, dinos, vos qué pensás sobre esto. Yo siento que los profesores, docentes, tutores, para esto deberían comprometerse a veces un poco más, porque a veces nosotros como estudiantes nos esforzamos durante años, luchamos para sacar las materias, a veces materias que tocan con profesores complicados, que son rudos en calificar, y llegar a la tesis, llegar a esto y que el profesor que se encarga de ayudarle a uno a montar ya lo último ya para prácticamente graduarse, que el profesor lo deje a uno así a la nada, sinceramente es feo, porque uno llega y dice, de ahí uno se esforzó tanto como para que uno le lleguen y le hagan esto. Es el último esfuercito que deberían apoyarlo a uno más y sentirse orgullosos, porque ya ahí un estudiante llegó hasta el fin, digamos, hasta la licenciatura. Y no es todos los estudiantes que llegan hasta la licenciatura porque pasa esto.
en cierta parte de la carrera desertan, se echan para atrás y dejan la carrera así. Entonces yo siento que deberían los docentes tutores que apoyan a los estudiantes con esto, deberían tener más conciencia y decir, bueno, se esforzó, aunque trabajaba y estudiaba, aunque apoyaba a su familia, se esforzó, llegó al final, vamos a ayudarle en este último empujoncito, vamos a decirle cómo hacer esto último para que pueda tener ese título tan deseado, tan esperado durante tantos años. Deberían tener más conciencia por eso. Es mi opinión, sinceramente. Me falta mucho para eso, pero es como la opinión que tengo yo, que digamos, los profesores deberían esforzarse más, ¿verdad? Compañero Efraín. Bueno, me gustaría comentar que sí, es un caso muy fuerte, porque no es solo un tema académico, sino de tiempo y esfuerzo perdido. Cambiar las indicaciones cada semestre sin dar una guía clara de tesis puede hacer que alguien con muy buenas notas termine descartando. Y eso también es responsabilidad de la universidad. Puedo rescatar lo que comentaron, como el hecho de que parece que no se da el valor o no se aprecia el valor de la persona estudiante por su esfuerzo de llegar tan lejos en una carrera. Hace la idea de que puede haber muchos vacíos allá afuera donde vayamos a buscar un trabajo o en la misma realidad de la vida, de que se supone que la ruta es difícil, pero habrán esos espacios de gozo y de merecimiento, de sentir y de reconocer que también es necesaria la colaboración colectiva, que no todo es esfuerzo personal. Y pues eso sería algo mucho más gratificante y cercano a lo que se espera como personas, que nos traten para tratar a los demás también de esa forma, porque a veces vivir estos contextos nos hacen cerrar la oportunidad de ayudar y nos obligan a comportarnos de una forma más individualizada, lo cual nos va a costar muchísimo más adelante resolver, por lo que sería mejor, hay una mejor relación entre estudiantes y profesores, de ser posible. Al final la virtualidad lo permite, no es algo que cierre la oportunidad y la idea o la cambie por solo otra comunicación, por lo tanto sería más provechoso. Y bueno, Andrea, con base a todo esto, ¿puedes darnos algún comentario final sobre el caso? Si eres... Adelante. Sí, claro, ¿verdad? Definitivamente un poquito más de conciencia hacia los profesores y de ver qué está pasando por ahí, de verdad. Vamos a leer unos comentarios que nos... Y por acá dice, de un espectador, dice, no entiendo a los profes que quieren APA 7. Hago todo como se debería hacer y me ponen mala nota. Suele suceder, ¿verdad? A veces me pasó en uno de los cursos siento que yo al final se lo dije a la profesora, ¿verdad? No pasé la bendita materia, pero yo le dije a la profesora que, o sea, por más que no era solo conmigo, éramos todos los del curso, ¿verdad? Entonces yo al final le indiqué a la profesora que yo necesitaba para lograr pasar ese curso como que sacarle las respuestas y todo de la cabeza, porque no había manera, ¿verdad? Con esta señora. Ponía formato APA 7, ay Dios mío, todo así, la guía tal cual, y no, siempre estaba malo, ¿verdad? Después otro comentario por acá, dice que qué importante este espacio antes de
las universidades escucharan estos espacios. Aquí vemos de verdad la frustración de no sentirnos convalidados, de no sentirnos escuchados, de que ponemos las quejas, ¿verdad? O que hablamos con los tutores y se sigue dando exactamente la misma situación. La cátedra, la falta de apoyo de la cátedra que no, ¿verdad? Que no escuchan y los problemas se siguen repitiendo, se siguen dando. Es algo que de verdad deberían de poner un alto y decir, ok, aquí estamos por y para los estudiantes. Entonces, ¿qué más hace falta para que las cátedras, los tutores, nos presten la debida atención? Porque una cosa totalmente diferente a evadir la responsabilidad de nosotros como estudiantes, que eso se entiende completamente, y otra es la frustración que nosotros como estudiantes podamos estar atravesando y teniendo con los diferentes cursos y con las faltas de respuestas oportunas que tenemos, ¿verdad? Y vemos en este caso que no es solo algo esporádico de una persona y de un curso específico, ¿verdad? Se está dando y que al final de cuentas, cuando terminamos el cuatrimestre, estas benditas evaluaciones, uno pone, siguen viendo los mismos resultados. Entonces, por ahí hacemos un llamado, por favor, ¿qué está pasando en estos casos, verdad? Y dice este compañero, ¿verdad? Specter, que dice que yo comparto el hecho de que los tutores estamos viendo de verdad que muchas veces los tutores, las respuestas ¿verdad? Nos están llegando sumamente tarde. Muchas veces, si no agarramos la tutoría, como lo pudimos ver en alguno de los casos por ahí, si no se agarra la tutoría de manera, porque ya no pudimos evacuar las dudas, y no solo no podemos evacuar las dudas, sino incluso no se pudo ni siquiera conectar asincrónicamente para repetir la grabación de la tutoría, ¿verdad? Entonces, es un llamado de verdad, ojalá esto llegue a las cátedras correspondientes, a los encargados, para que tengan un poquito más de conciencia. No es regalar los trabajos, no es pedir, ¿verdad? Un poco más sino es pedir más bien un poco más de compromiso, más empatía, escuchar más a los estudiantes, porque para eso estamos, ¿verdad? Porque queremos salir adelante, porque tenemos nuestras metas, nuestros sueños proyectados, y sinceramente verlos así por malas gestiones, sobre todo falta de respuesta de nosotros como estudiantes, es muy frustrante, de verdad. Compañeros, ¿algo que quieran agregar? De momento no. Más bien, muchas gracias, para todos, ¿verdad? Que han aportado un poco, para leer sus comentarios, ¿verdad? Sí me gustaría, escuchar a los otros compañeros si tienen algo más que decir. Ok, no, agradecerles a ustedes por su tiempo. Para mí hoy abarcamos algo muy importante, vemos muchas deficiencias de parte de la universidad, vemos que muchas veces no vemos una mejoría con estos comentarios de final de cuatri que dice la compañera. Entonces esperemos que todo esto mejore próximamente. De mi parte, muchas gracias por todos los compañeros y compañeras que nos vieron, nos han mandado sus casos, y de aquí vamos a estar leyendo sus casos, poniendo las dificultades que nos ha traído la universidad estos últimos cuatri, que ha afectado a muchos de los estudiantes, ¿verdad? Y de mi parte, aquí estamos para hacer visibles sus comentarios, sus realidades, los problemas que están afrontando en la universidad, y les gustaría compartir y consideran que no están siendo escuchados. Para eso somos, para eso es el canal. Apreciamos demasiado su participación, porque realmente sin ustedes
este espacio no fuera posible. Y esperando que realmente lo que hemos comentado pueda llegar a los espacios correctos y poder servirles como herramienta y como medio de mejora para la calidad de sus estudios, porque todos somos importantes, todos y todas merecemos una calidad de experiencia, de educación. Así que muchas gracias. Gracias, Efraín. Y bueno, finalizando nuevamente con este otro comentario del espectador. Dice, una vez en un examen de matemáticas para computación, falló. Los compañeros reportamos el problema, pero los tutores no hicieron nada. Tuve que llamar yo para que arreglaran el problema. Entonces, de verdad es parte de lo que veníamos indicando, diciendo, de que sentimos que no está como ese apoyo por parte de las personas tutoras. Y claro está, ¿verdad? Para no ver solamente el lado negativo, ¿verdad? No todos, no en todas las materias, no en todo pasa, pero sí en ciertas materias estas situaciones se dan y son concurrentes, ¿verdad? A eso es lo que hacemos el llamado de por qué si es en una materia específica y los estudiantes alzan la voz, llenan formularios y demás, ¿verdad? ¿Por qué pese a que nos hemos dado a notar de que hay problemas, de que se deben de mejorar, por qué esta situación se sigue dando? De verdad que lejos de ver, ¿verdad?, solamente las cosas negativas y demás, agradecemos completamente a los profesores que se ponen la camiseta, que realmente tienen ese compromiso con los estudiantes, que saben y lo que muchos pasamos, ¿verdad?, por tener que llegar a hacer los trabajos y cumplir diariamente con lo que se nos está pidiendo. Entonces también a los profesores que sí son cumplidos, a los tutores que nos ayudan, este espacio también es para agradecerles realmente, porque ahí uno va viendo un poco la luz lejos de, ¿verdad?, de todo esto. Pero bueno, ya como para ir finalizando, voy a dar un pequeño... El 1 de septiembre se celebra el Día del Criminal. De mi proyecto en el paso por la Asociación de Criminología y Criminalística de la UNED, quería hacerles el llamado a todos los estudiantes, y en especial a los de ciencias criminológicas o policiales, para que se unan a lo que es el taller exponencial que va a haber el ámbito criminalístico, el ámbito policial y el ámbito médico forense. A ese se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre en la sede universitaria a las 9 de la mañana. Pueden ingresar a la página de la Asociación de Criminología y Criminalística de la UNED y ahí poder llenar el formulario. Y bueno, ya para despedirnos, agradecerle a ustedes también, compañeros, y a todos los que nos dieron sus comentarios. Recordarles que este programa estará por Spotify, también queda en YouTube, y que se unan a nuestro canal. A despedirnos, que pasen una linda noche, un muy buen final de cuatrimestre, con todas las buenas energías, que entremos para este próximo cuatrimestre con todas las pilas puestas. Un gusto haber compartido con ustedes